Me llamo Rafael Mendoza, tengo 74 años, y probablemente esta sea buenas noches, la última vez que cuente mi historia. No lo hago con rabia, ni con sed de venganza. Lo hago porque hay cosas que deben saberse, antes de que sean demasiado tarde. Dicen que los viejos somos una carga, que ocupamos espacio, que gastamos dinero que no tenemos, que nuestros recuerdos ya no importan. Tal vez tengan razón, o tal vez no sepan toda la historia. Una historia que comenzó hace más de 40 años, cuando mis manos eran fuertes y mi corazón estaba lleno de sueños. Hace 3 años que vivo en este cuarto. 4 metros por 3. Era la azotea de la casa que construí con mis propias manos en 1982. Ahora es mi hogar. Mi único hogar. Desde aquí escucho la vida que solía ser mía, las voces de una familia que me ha olvidado, los pasos sobre el piso que yo mismo instalé, tabla por tabla. Pero déjame empezar desde el principio, porque toda historia tiene un comienzo, y la mía comenzó hace 42 años, cuando era un hombre joven con sueños grandes y las manos llenas de callos. Corría el año 1982. El país estaba cambiando, la economía era difícil, pero yo tenía algo que el dinero no puede comprar: esperanza. Tenía 32 años, trabajaba doble turno en la fábrica de textiles La Esperanza. Ironías del destino, ¿no es cierto? Y los fines de semana hacía trabajos de albañilería por toda la ciudad. Mi esposa Carmen estaba embarazada de nuestro primer hijo, Roberto. Carmen era maestra en la escuela primaria del barrio. Una mujer pequeña pero de carácter fuerte, con ojos que brillaban cuando hablaba de nuestros sueños. Nos habíamos conocido en una feria del pueblo 3 años antes. Ella compraba hilo para bordar. Yo vendía herramientas que fabricaba en mis ratos libres. Me enamoré de su sonrisa antes de conocer su nombre. Vivíamos en un cuarto rentado detrás de la casa de Doña Esperanza, una señora mayor que nos trataba como hijos. Pagábamos 200 pesos al mes, que en esos tiempos era casi la mitad de mi salario. Carmen cosía por las tardes para otras familias, y yo reparaba techos, ponía azulejos, pintaba casas. Todo peso extra lo guardábamos en una lata de café Nescafé, que escondíamos detrás de colchón. Cada noche, después de cenar, Carmen y yo contábamos el dinero. Peso por peso, moneda por moneda. Teníamos una meta: 50,000 pesos para comprar un terreno. Cuando tengamos nuestro terreno, decía Carmen, podremos construir nuestro futuro ladrillo por ladrillo. Los domingos caminábamos por las afueras del pueblo, mirando terrenos en venta. Algunos eran muy caros, otros muy pequeños, otros estaban en lugares imposibles. Pero seguíamos buscando. Carmen llevaba un cuaderno donde anotaba precios, dimensiones, ventajas y desventajas de cada lugar. Un domingo de abril llovía. Carmen no quería salir por su embarazo, pero yo sentí algo extraño, como una voz me decía que fuera a caminar. Me puse mi impermeable viejo y salí. Caminé más lejos de lo usual, siguiendo un sendero que nunca había explorado. Ahí lo vi, un terreno abandonado en una pequeña colina. Tenía como media hectárea, lleno de maleza y algunos árboles viejos. Pero había algo especial en ese lugar. Desde ahí se veía todo el pueblo, las montañas al fondo, el valle verde que se extendía hacia el norte. Era como si estuviera viendo el mundo desde el lugar exacto donde debía estar. Un letrero oxidado decía «Se vende». Anoté el teléfono en un pedazo de papel mojado y corrí de vuelta a casa. Carmen, lo encontré. Encontré nuestro lugar. Ella me miró con esa sonrisa que conocía tan bien. La sonrisa que decía «Mi esposo está loco, pero lo amo por eso». Al día siguiente falté al trabajo y busqué al dueño. Era don Jacinto Ruiz, un hombre de unos 60 años que había heredado varias propiedades de su padre. Vivía en la capital y quería deshacerse de los terrenos que tenía dispersos por el interior. 50,000 pesos, me dijo, ni uno menos. Era exactamente lo que teníamos ahorrado. Todo, hasta el último peso. Puedo traer a mi esposa mañana para que lo vea. Claro, joven, pero le advierto que tengo otros interesados. Esa noche no dormí. Carmen tampoco. Hablamos hasta el amanecer sobre ese terreno. Ella tenía miedo. Rafael, si gastamos todo nuestro dinero en el terreno, ¿cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a vivir cuando llegue el bebé? Yo no tenía todas las respuestas, pero tenía fe. Carmen, mira. Le mostré mis manos. Con estas manos he construido casas para otros. Con estas mismas manos voy a construir la nuestra. Puede que tome años, pero lo vamos a lograr. Al día siguiente fuimos juntos a ver el terreno.
Carmen subió la colina despacio, con su barriga de 6 meses. Cuando llegamos arriba, se quedó callada mucho tiempo, mirando la vista. ¿Qué piensas?, le pregunté. Ella puso su mano en mi brazo. Pienso que aquí nuestro hijo va a aprender a caminar. Pienso que aquí vamos a ser felices. Esa misma tarde firmamos los papeles en la notaría del pueblo. Rafael Mendoza Herrera, propietario único del lote número 47 de la colonia El Mirador. Don Jacinto me dio los documentos originales en un sobremanila. Cuídelos bien, joven. Son su patrimonio. Guardé esos papeles como si fueran de oro. Los llevé a casa y los puse en una caja especial, junto con nuestro certificado de matrimonio y la primera ecografía del bebé. Roberto nació 3 meses después, un viernes de julio a las 5 de la mañana. Lo primero que hice al salir del hospital fue llevarlo al terreno. Era apenas un bebé de días, pero quería que conociera su futuro hogar. Mira, hijo, le dije, cargándolo entre la maleza, aquí vas a crecer, aquí vas a jugar. Un día todo esto será tuyo. Carmen se reía de mí. Le estás hablando a un bebé que no entiende nada. Los bebés entienden más de lo que creemos, le respondía. Los siguientes meses fueron de pura supervivencia. Con el dinero gastado en el terreno, vivíamos al día. Carmen había dejado de trabajar por el bebé, y mi salario apenas alcanzaba para la comida y la renta. Pero cada fin de semana íbamos al terreno. Yo llevaba herramientas y comenzaba a limpiar la maleza. Carmen extendía una manta bajo la sombra de un árbol grande y Roberto gateaba por la hierba. Al año de haber comprado el terreno, comencé la construcción. No tenía dinero para contratar albañiles, así que decidí hacerlo yo mismo. Sábado y domingo, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, estaba ahí trabajando. Lo primero fue hacer un pequeño cuarto. 4 paredes, un techo de lámina, piso de cemento. Nada elegante, pero era nuestro. El primer día que dormimos ahí, en colchones en el suelo, Carmen lloró de felicidad. Es la primera vez que duermo en mi propia casa, me dijo. Roberto tenía 1 año y medio. Comenzaba a caminar, y el terreno se convirtió en su patio de juegos más grande del mundo. Perseguía gallinas de vecino, jugaba con piedras, se escondía entre los árboles. Era el niño más feliz que había visto en mi vida. Poco a poco, peso a peso, ladrillo a ladrillo, la casa fue creciendo. En 1985 ya tenía 2 cuartos, una cocina pequeña y un baño. En 1987 agregué la sala y un cuarto más. En 1990, cuando Carmen quedó embarazada otra vez, construí el cuarto que sería para nuestra hija. Elena nació en 1991 y la casa ya parecía una casa de verdad. Carmen había plantado flores por todo el patio, yo había construido una cerca de madera, y Roberto, que ya tenía 9 años, me ayudaba con las herramientas más pesadas. Papá, me preguntó un día, ¿cuándo va a estar terminada la casa? Nunca, le respondí. Una casa nunca se termina de construir. Siempre hay algo que mejorar, algo que agregar. Esa es la belleza de tener tu propio hogar. Los años 90 fueron los mejores de mi vida. Roberto era un estudiante excelente. Elena era una niña dulce que llenaba la casa de risas. Carmen había vuelto a dar clases en la escuela del pueblo, y yo había conseguido un trabajo mejor como supervisor en una empresa constructora. En 1995 instalé azulejos en toda la cocina. Carmen eligió cada uno, de color azul claro con pequeñas flores blancas. Quiero que nuestra cocina sea el corazón de la casa, decía. Y lo fue. Ahí desayunábamos todas las mañanas. Ahí Carmen ayudaba a los niños con la tarea. Ahí celebrábamos cumpleaños, navidades y todas las pequeñas victorias de la vida. Roberto se graduó de bachiller en 1999 con las mejores calificaciones de su generación. Esa noche organizamos una fiesta en el patio trasero. Vinieron familiares de todos lados, amigos, vecinos. Carmen preparó mole, yo asé carne y bailamos hasta muy tarde bajo las luces que había colgado entre los árboles. Estoy orgulloso de ti, hijo, le dije a Roberto esa noche. Vas a ser un gran hombre. Él me abrazó fuerte. Todo lo que soy te lo debo a ti, papá, a ti y a mamá. Algún día les voy a devolver todo lo que han hecho por mí. Qué ironías tiene la vida, ¿verdad? Roberto estudió ingeniería civil en la Universidad Estatal. Cada semestre yo pagaba su colegiatura con el dinero que ganaba haciendo trabajos extra los fines de semana. Carmen vendía comida casera a los estudiantes para ayudar con sus gastos.
Nunca fue fácil, pero nunca nos quejamos. Era nuestro hijo, era nuestro futuro. Elena también era excelente estudiante. Decidió estudiar para maestra, como su madre. Quiero ser como tú, mamá, decía. Quiero enseñar a los niños a soñar. En el 2003, Roberto se graduó de ingeniero. Otra fiesta en la casa. Otra celebración bajo los árboles que ya eran grandes y daban sombra a todo el patio. Roberto tenía 21 años. Era guapo, inteligente, tenía el mundo por delante. Papá, voy a buscar trabajo en la capital, me anunció después de la graduación. Allá hay más oportunidades. Se me partió el corazón, pero entendí. Yo había construido esa casa para darles un lugar seguro desde donde lanzarse al mundo, no para tenerlos presos. Ve, hijo, conquista el mundo, pero recuerda que aquí siempre tendrás tu hogar. Roberto se fue a la ciudad en el 2004. Al principio llamaba seguido. Venía los fines de semana, traía historias de su nuevo trabajo en una empresa constructora grande. Conoció a Mónica en 2006, una chica de la capital, hija de comerciantes. Era bonita, educada, pero había algo en sus ojos que no me convencía del todo. Es muy buena mujer, me decía Roberto cuando la trajo por primera vez a la casa. Mónica miró nuestra casa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se quejó del calor, de los mosquitos, de que el baño no tenía agua caliente. Roberto viene de un pueblo muy pintoresco, le dijo a su madre por teléfono esa misma noche. No pensó que yo la estaba escuchando. Carmen también se dio cuenta. Esa muchacha no nos quiere, me dijo esa noche. Ve la forma como mira nuestra casa, como si fuera algo de lo que hay que avergonzarse. Tal vez solo necesita tiempo para acostumbrarse, le respondí. Siempre he sido demasiado optimista. Roberto y Mónica se casaron en 2008, en una ceremonia grande en la capital. Por supuesto, Carmen y yo pagamos nuestra parte, aunque significara endeudarnos por meses. Era nuestro hijo. Su felicidad era nuestra felicidad. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Roberto llamaba por teléfono, pero siempre tenía prisa. Estoy muy ocupado, papá. Mucho trabajo. Ya sabes cómo es esto. Elena, mientras tanto, se había graduado de maestro y trabajaba en la escuela donde su madre había enseñado. Se casó en 2010 con Jorge, un buen hombre que trabajaba en el banco del pueblo. Su boda fue más sencilla, en la iglesia local, con la fiesta en nuestra casa. Elena estaba radiante, y Carmen lloró de felicidad todo el día. Por lo menos una de mis hijas se queda cerca, bromeaba Carmen. Elena vivía a solo 10 minutos de nuestra casa. Los años pasaron. Roberto ascendió en su trabajo, compró un departamento en la capital. Tuvo su primer hijo en 2012, mi primer nieto, Sebastián. Yo estaba loco de felicidad. Carmen tejió mantitas y preparó comida para llevarles cuando fuimos a conocer al bebé. Pero algo había cambiado en Roberto. Ya no era el muchacho que me ayudaba con los ladrillos. Había una distancia en sus ojos, una frialdad que no estaba ahí antes. Mónica era peor. Hablaba de dinero constantemente, de propiedades, de inversiones. Tus padres deberían pensar en vender esa casa, le escuché decir a Roberto una noche. Es una propiedad que vale mucho, y ellos la están desperdiciando. Con esa plata podrían comprarse algo más pequeño y les sobraría para su vejez. Roberto no respondió, pero tampoco la contradijo. En 2014 nació su segunda hija, Valeria, una niña preciosa que se parecía a Elena cuando era pequeña. Yo quería pasar tiempo con mis nietos, enseñarles las cosas que le había enseñado a Roberto, pero las oportunidades eran pocas. Roberto siempre tenía excusas para no venir al pueblo, y cuando venían, se quedaban poco tiempo. Los niños se aburren aquí, decía Mónica. No hay nada que hacer. ¿Nada que hacer? Había árboles para trepar, espacio para correr, abuelos que querían contarles historias. Pero supongo que para niños acostumbrados a la ciudad, nuestra vida sencilla era aburrida. Carmen comenzó a enfermarse en 2016. Al principio pensamos que era cansancio. Había trabajado como maestra por más de 30 años, había criado 2 hijos, había ayudado a construir una casa. Tenía derecho a estar cansada. Pero los síntomas empeoraron. Perdía peso, se cansaba con facilidad, tosía por las noches. Cuando finalmente fuimos al médico, el diagnóstico fue como un puñetazo en el estómago. Cáncer de pulmón. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté al doctor. Es difícil de decir. Con tratamiento, tal vez 1 año. Tal vez más,
tal vez menos. Carmen tomó la noticia con una calma que me sorprendió. He vivido una vida completa, me dijo esa noche. He amado y he sido amada. He visto crecer a mis hijos. He vivido en la casa de mis sueños. Si me toca partir, me voy en paz. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Llevé a Carmen a todos los médicos posibles. Probamos todos los tratamientos disponibles. Roberto venía más seguido, y por un momento pensé que la enfermedad de su madre lo había hecho recapacitar sobre la importancia de la familia. Pero me equivoqué. Roberto venía, sí, pero siempre con preguntas extrañas. Papá, ¿tienen testamento? ¿Todos los papeles de la casa están en orden? ¿Necesitan ayuda con los trámites legales? Al principio pensé que era preocupación genuina. Ahora sé que era otra cosa. Carmen murió un martes de marzo de 2018 al amanecer. Yo estaba sosteniendo su mano. Elena estaba del otro lado de la cama. Roberto había llegado la noche anterior, pero se había quedado dormido en la sala. Las últimas palabras de Carmen fueron para mí. Rafael, cuida la casa. Es todo lo que construimos juntos. Y cuídate de Roberto. Hay algo en el que ya no reconozco. El funeral fue hermoso. Toda la comunidad vino a despedirse de Carmen. Era una maestra querida, una mujer que había tocado muchas vidas. Elena organizó todo con ayuda de Jorge. Roberto se encargó de los gastos, lo cual agradecí porque mis ahorros se habían agotado con los tratamientos médicos. Después del funeral, la casa se sintió vacía. Cada rincón tenía memoria de Carmen. Su silla en la cocina, sus plantas en el patio, su lado de la cama que ya no se hundía por las mañanas. Elena venía todos los días a acompañarme, pero las noches eran eternas. Fue en esos días de soledad que Roberto comenzó a visitarme más seguido. Al principio me alegré. Pensé que finalmente había entendido la importancia de la familia, que la muerte de su madre lo había hecho valorar el tiempo que nos quedaba juntos. Qué ingenuo fui. Las primeras visitas eran normales. Roberto llegaba. Hablábamos de su trabajo, de los niños, de cómo me sentía. Pero poco a poco comenzaron las insinuaciones. Papá, esta casa es muy grande para ti solo. Debe ser difícil mantenerla. Papá, ¿no te sientes solo aquí? Tal vez deberías considerar mudarte a algo más pequeño. Papá, Mónica y yo hemos estado pensando que necesitas ayuda para manejar tus asuntos. Ya no eres joven. Al principio resistí. Roberto, esta es mi casa. La construí con mis manos. Aquí están todos mis recuerdos con tu madre. Pero papá, tienes que ser realista. Los gastos de mantenimiento, los impuestos, la limpieza. Es mucho para un hombre de tu edad. Tengo 68 años, Roberto. No soy un inválido. Por supuesto que no, papá. Pero piénsalo. Si vendes la casa, podrías comprar algo más cómodo y te sobraría dinero para vivir tranquilo el resto de tus días. La presión fue aumentando con cada visita. Roberto llegaba con Mónica, y los dos comenzaban con el mismo discurso, que la casa era una carga, que yo necesitaba ayuda, que ellos solo querían lo mejor para mí. Un día llegaron con papeles. Papá, hemos estado hablando con un abogado amigo nuestro. Dice que sería bueno que me dieras poder legal para ayudarte con los trámites bancarios y esas cosas, por si te enfermas o necesitas ayuda. No necesito ayuda, Roberto. Por supuesto que no, papá. Es solo una precaución. Solo para que yo pueda ayudarte si surge alguna emergencia. Mónica intervino con su sonrisa falsa. Don Rafael, es por su propio bien. Imagine que le pase algo. ¿Cómo vamos a poder ayudarlo si no tenemos los papeles en orden? Me negué varias veces, pero Roberto era persistente. Venía cada semana con los mismos argumentos. Es solo un papel, papá. No significa nada. Solo me da permiso para ayudarte con los bancos si lo necesitas. Finalmente, cansado de las discusiones, firmé. Confiaba en mi hijo. Era mi sangre. Había pagado su educación. Lo había criado con valores. Nunca pensé que usaría mi confianza en su contra. El primer papel llevó a segundo, y el segundo a tercero. Siempre con la misma explicación. Es solo para protegerte, papá. Es solo para que pueda ayudarte mejor. Este es para que pueda manejar tus cuentas bancarias si te enfermas. Este es para que pueda hacer trámites médicos por ti si es necesario. Este es para que pueda tomar decisiones sobre la propiedad si te pasa algo. Firmé cada uno porque Roberto me decía que era por mi bien, porque confiaba en él.
porque pensé que un hijo nunca traicionaría a su padre. Durante esos meses, Elena me visitaba seguido y notaba los cambios en Roberto. Papá, ¿por qué Roberto viene tanto ahora? Antes apenas lo veíamos. Está preocupado por mí, le respondía. La muerte de tu madre lo afectó. Ahora quiere estar más presente. Elena fruncía el ceño. No sé, papá. Algo no me parece normal. Jorge dice que Roberto le hizo preguntas raras sobre el valor de la casa. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuánto podría valer en el mercado? Si conocía agentes inmobiliarios. Cosas así. Debía haber hecho caso a las señales. Debía haber escuchado a Elena. Pero uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. La verdad llegó como un rayo en una tarde de diciembre de 2019. Elena llegó a la casa llorando, con papeles en la mano. Papá, ¿qué es esto? Eran documentos legales. Documentos que mostraban que la casa ya no estaba a mi nombre, que Roberto era ahora el propietario legal de la propiedad, que yo había construido ladrillo a ladrillo. Papá, según estos papeles, tú le traspasaste la casa a Roberto hace 3 meses. ¿Es verdad? Mi mundo se desplomó. Revisé los documentos una y otra vez. Mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber firmado nada así. Entonces entendí. Uno de esos papeles que Roberto me había dicho que era para protegerme era en realidad un traspaso de propiedad. Me había robado mi casa usando mi confianza de padre. Esa misma noche confronté a Roberto por teléfono. Roberto, necesito que vengas. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado. Elena me trajo unos papeles. Papeles que dicen que la casa ya es tuya. Silencio largo del otro lado de la línea. Roberto, ¿estás ahí? Sí, papá. Estoy aquí. ¿Es verdad? ¿La casa ya no es mía? Otro silencio. Luego, con una voz que no reconocí, Roberto respondió. Papá, era lo mejor para todos. Tú no puedes manejar una propiedad así. Es mucha responsabilidad para un hombre de tu edad. Pero es mi casa, Roberto. La construí con mis propias manos. Y ahora está en buenas manos. En manos de la familia. ¿No es eso lo que querías? Quería que fuera herencia para ustedes cuando yo muriera. No que me la robaras mientras estoy vivo. No seas dramático, papá. Nadie te robó nada. Tú firmaste los papeles voluntariamente. Porque me mentiste. Me dijiste que era para protegerme. Y te estoy protegiendo. De ti mismo. ¿Sabes lo que pasaría si te enfermaras y no tuviéramos los papeles en orden? ¿Sabes los problemas legales que habría? No podía creer las palabras que estaba escuchando. Este no era el niño que había ayudado a cargar ladrillos. Este no era el joven que me había abrazado la noche de su graduación, prometiéndome que me devolvería todo lo que había hecho por él. Roberto, quiero que me devuelvas mi casa. Eso no va a pasar, papá. Los papeles ya están firmados. Ya está hecho. Entonces voy a buscar un abogado. Roberto se rió. Una risa fría que me heló la sangre. Hazlo, papá. Pero te advierto que los mejores abogados de la región son amigos míos. Y además, ¿con qué dinero vas a pagar un abogado? Te olvidas que también manejo tus cuentas bancarias. Colgué el teléfono y me senté en la cocina que había construido para Carmen. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente viejo, realmente vulnerable, realmente solo. Elena llegó al día siguiente con Jorge. Había estado investigando. Papá, hablé con un abogado. Dice que sí se puede revertir, pero necesitaríamos demostrar que hubo engaño o coerción, y sería un proceso largo y caro. ¿Cuánto? Como 200,000 pesos, tal vez más. Era dinero que no tenía. Roberto se había asegurado de eso también. 2 días después, Roberto llegó a la casa con Mónica y los niños. Llegaron con maletas. Papá, venimos a quedarnos unos días. Estamos remodelando nuestro departamento en la capital. Se instalaron en el cuarto principal, en el cuarto que Carmen y yo habíamos compartido por más de 20 años. Mónica inmediatamente comenzó a mover los muebles, a cambiar las cortinas, a hacer cambios. Este cuarto necesita una renovación completa, decía. Estos muebles están muy viejos. Esos muebles los había hecho yo mismo. La cama la había tallado durante meses los domingos. El ropero lo había construido cuando nació Elena. Cada pieza tenía historia, tenía amor, tenía vida. Por favor, no muevas los muebles, le pedía Mónica. Tienen valor sentimental.
Don Rafael, usted tiene que entender que este ya no es su cuarto. Ahora es nuestro. Y necesitamos que esté cómodo para nosotros. Mi propio cuarto ya no era mi cuarto. Mi propia casa ya no era mi casa. ¿Dónde voy a dormir yo?, pregunté. Roberto señaló hacia el techo. Hemos pensado que estarías más cómodo en el cuarto de arriba. Es más tranquilo, más privado. El cuarto de arriba era lo que habíamos construido como azotea. Un espacio pequeño que usábamos para guardar herramientas y ropa vieja. Roberto lo había acondicionado con una cama vieja, una silla rota y una ventana pequeña. Roberto, ese cuarto es muy pequeño. Hace calor en el día y frío en la noche. Papá, es temporal. Solo hasta que nos acomodemos todos. Esa fue mi primera noche en el cuarto de la azotea. Acostado en una cama que no era mía, en un espacio que olía a humedad, escuchando las voces de mi familia abajo, en mi casa, viviendo mi vida. Los unos días se convirtieron en semanas, luego en meses, luego en años. Roberto y su familia se apoderaron completamente de la casa. Cambiaron los muebles, pintaron las paredes, instalaron aparatos nuevos. Cada cambio borraba un poco más la huella de Carmen y mía en nuestro hogar. Mi rutina cambió completamente. Ya no podía bajar a la cocina cuando quería. Tenía que esperar a que ellos terminaran de desayunar. Ya no podía ver televisión en la sala. Era su espacio ahora. La comida me la subían cuando se acordaban. Casi siempre era lo que había sobrado de su cena. Platos fríos que comía solo en mi cuarto pequeño. Es que no podemos cocinar para todos por separado, me explicaba Mónica. Usted entiende. Son gastos. Gastos en la casa que yo había construido. Gastos con la comida que se compraba con la pensión que yo recibía y que Roberto ahora administraba por mí. Los fines de semana era lo peor. Roberto organizaba reuniones familiares, pero yo ya no era bienvenido. Papá, es mejor que te quedes arriba. Los niños hacen mucho ruido y tú necesitas descansar. Desde mi ventana pequeña veía cómo llegaban familiares, amigos, compañeros de trabajo de Roberto. Veía cómo instalaban mesas en el patio que yo había construido, cómo encendían la parrilla que yo había hecho con mis manos, cómo celebraban la vida en mi casa sin mí. Los niños, Sebastián y Valeria, crecían viéndome como un extraño. Al principio intentaban subir a verme, pero Mónica siempre encontraba excusas. Niños, no molesten al abuelo. Está muy cansado. Niños, el abuelo no se siente bien. Déjenlo descansar. El abuelo necesita mucho silencio para dormir. Poco a poco, los niños dejaron de preguntar por mí. Me convertí en el hombre invisible que vivía en el cuarto de arriba, el fantasma de mi propia casa. Un día, Sebastián, que ya tenía 8 años, le preguntó a su papá, ¿quién es ese señor que vive arriba? Roberto respondió sin levantar la vista del periódico, es solo el abuelo, hijo. No te preocupes por él. Solo el abuelo. El hombre que había trabajado doble turno para pagar su educación universitaria había sido reducido a solo el abuelo. Los cumpleaños fueron especialmente dolorosos. El mío pasaba desapercibido. Nadie subía a felicitarme. A veces Elena recordaba y llegaba con un pastel pequeño, pero tenía que esconderse porque Roberto no quería drama en la casa. Los cumpleaños de los niños se celebraban abajo, con fiestas grandes, música, decoraciones. Yo los escuchaba desde mi cuarto, recordando cuando Roberto cumplía años y Carmen preparaba su pastel favorito de chocolate, cuando toda la familia se reunía en la sala que había construido con tanto amor. La Navidad de 2020 fue la peor. Elena quiso invitarme a cenar con su familia, pero Roberto se opuso. Papá está muy delicado para salir. Es mejor que se quede tranquilo aquí. Esa noche escuché la cena navideña desde mi cuarto. Las risas, los brindis, los villancicos. Roberto había puesto el árbol de Navidad justo en el lugar donde Carmen y yo poníamos el nuestro. Habían usado las mismas luces que yo había instalado años atrás. A las 11 de la noche, cuando ya todos se habían ido, Elena subió a mi cuarto con un plato de comida. Papá, te traje cena. Era una porción pequeña de pavo frío y ensalada. ¿Cómo estuvo la cena?, le pregunté. Elena se sentó en mi cama y lloró. Papá, esto no está bien. Esta es tu casa, tu mesa, tu familia. Ya no, hija, ya no. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo y Jorge? Tenemos espacio. Lo había pensado muchas veces, pero algo me detenía. Si me iba, Roberto habría ganado completamente. Mi casa, mi espacio, mi vida.
Todo se lo habría llevado sin consecuencias. Todavía no, Elena. Todavía no. El 2021 fue el año más oscuro de mi vida. La pandemia había hecho que Roberto trabajara desde casa, lo que significaba que estaba ahí todo el día. Mi libertad se redujo aún más. No podía bajar a la cocina sin encontrármelo. No podía sentarme en el patio que había construido sin escuchar sus comentarios. Papá, estoy trabajando. ¿Podrías hacer menos ruido? Ruido. Mis pasos en mi propia casa eran ruido. Mónica había convertido el cuarto donde nació Elena en su oficina. Había tirado todas las cosas de Carmen que yo guardaba ahí. Sus libros de maestra, sus fotos, sus recuerdos. Era basura vieja, me dijo cuando le pregunté. Necesitaba el espacio. Basura vieja. Los recuerdos de la mujer que había amado por más de 30 años eran basura vieja. Fue en esos meses de encierro que comencé a reflexionar profundamente sobre mi situación. Tenía 71 años. Había trabajado toda mi vida. Había construido una casa, criado 2 hijos, amado a una mujer extraordinaria. Y ahora era un prisionero en mi propio hogar. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento había perdido el control de mi vida? ¿Cuándo mi hijo se había convertido en mi carcelero? Las noches eran las peores. Solo en mi cuarto pequeño, escuchando los sonidos de la vida que había perdido. Roberto y Mónica viendo televisión en la sala que yo había construido. Los niños jugando en los cuartos donde Roberto y Elena habían crecido. Todo continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. Comencé a tener pensamientos oscuros. ¿Para qué seguir viviendo así? ¿No sería mejor desaparecer, dejar de ser una carga para todos? Al menos en la muerte tendría dignidad. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, escuchaba la voz de Carmen. Rafael, eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido un luchador. No te rindas ahora. Elena era mi único alivio. Venía 2 veces por semana, siempre con alguna excusa para que Roberto no sospechara. Vine a traerle medicinas a papá. Vine a revisar que esté bien. El doctor dijo que necesita visitas regulares. Elena sabía que yo no estaba enfermo físicamente, pero entendía que me estaba muriendo por dentro. Papá, esto tiene que parar. No puedes seguir viviendo así. ¿Qué puedo hacer, hija? La casa ya no es mía. Roberto controla mi dinero. No tengo nada. Tienes tu dignidad, y eso nadie te lo puede quitar. Pero había días en que sentía que sí me la habían quitado. Días en que me veía en el espejo del baño pequeño de mi cuarto y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Un viejo encorvado, con ropa que ya no le quedaba bien, con ojos tristes, derrotado. ¿Ese era yo? ¿El hombre que había construido una casa con sus manos se había convertido en esa sombra? El punto más bajo llegó en abril de 2022. Fue mi cumpleaños número 72. Elena había querido organizarme una pequeña celebración, pero Roberto se negó. Papá está muy débil para fiestas. Además, en su estado, las emociones fuertes no son buenas. ¿Mi estado? ¿Qué estado? Yo estaba triste, no moribundo. Elena subió a mi cuarto con un pastel pequeño y 2 velas. Perdón que sea tan sencillo, papá. Roberto no me dejó hacer más. Soplé las velas y pedí un deseo. El mismo deseo que había estado pidiendo durante 3 años, recuperar mi dignidad. Esa noche, después de que Elena se fue, me senté en mi cama y tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, pero tampoco podía morir así. Tenía que hacer algo, algo que devolviera el equilibrio a esta situación injusta. Comencé a revisar mis pertenencias más cuidadosamente. Roberto se había llevado la mayoría de mis documentos importantes cuando organizó mis papeles para protegerme. Pero yo era un hombre previsor. Carmen siempre se burlaba de mí por guardar copias de todo. Rafael, tienes 3 copias de la misma factura. Me decía, ¿para qué necesitas tantos papeles? Uno nunca sabe cuándo puede necesitarlos. Le respondía. ¿Qué razón tenía? Comencé una búsqueda sistemática en mi cuarto. Revisé cada libro, cada caja, cada rincón. Roberto había sido minucioso, pero no había encontrado todos mis escondites. Detrás de una tabla suelta de ropero viejo encontré una caja de zapatos. Adentro estaban algunos documentos que había guardado como respaldo años atrás. Facturas viejas, recibos, algunos papeles del banco. Y ahí, al fondo de la caja, envueltos en papel de estraza para protegerlos de la humedad, estaban los documentos originales del terreno. Los papeles que había firmado con don Jacinto Ruiz en 1982.
La escritura original donde claramente se establecía que Rafael Mendoza Herrera era el propietario único del lote número 47 de la colonia El Mirador. Mis manos temblaron al sostener esos papeles. Los leí una, dos, tres veces para asegurarme de que entendía bien lo que decían. El terreno seguía a mi nombre. Roberto había conseguido la casa, pero había olvidado algo fundamental. La casa estaba construida en mi terreno. Por primera vez en 3 años, sonreí. Una sonrisa genuina, de esperanza, de posibilidades. Esa noche no dormí. Estuve planificando. No una venganza cruel, no un acto de maldad, sino un recordatorio de justicia. Una lección sobre el respeto que se debe tener hacia quienes nos dieron la vida. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Roberto estaba tomando café en la cocina, leyendo noticias en su teléfono. Mónica preparaba el almuerzo de los niños. «Buenos días», dije. Roberto levantó la vista, sorprendido. Hacía meses que no bajaba a desayunar. «Buenos días, papá. ¿Todo bien? ¿No te sientes mal?» «Me siento muy bien. Mejor que en mucho tiempo». Me serví café en una taza que Carmen había comprado en nuestro aniversario número 25. Roberto y Mónica se miraron extrañados. «Papá, ¿estás seguro de que te sientes bien? ¿Te ves diferente?» «Me siento como nuevo, hijo, como si hubiera recordado algo muy importante». Desayuné tranquilo, disfrutando el café, mirando por la ventana el patio que había diseñado, los árboles que había plantado. Todo se veía diferente ahora, más claro, más mío. Después del desayuno, me vestí con mi mejor ropa, un traje que no usaba desde el funeral de Carmen. Me peiné cuidadosamente y salí de la casa. «¿A dónde vas, papá?», gritó Roberto desde la ventana. «A hacer algunos trámites», respondí sin voltear. Fui directo a la oficina del licenciado Miguel Herrera, el abogado que me había ayudado con los trámites originales de la propiedad en 1982. Era un hombre mayor ahora, cerca de los 80 años, pero aún trabajaba. «Don Rafael», me dijo cuando me vio entrar. «¿Cuánto tiempo sin verlo? Lamento mucho lo de doña Carmen. Era una gran mujer». «Gracias, licenciado. Vengo por un asunto legal». Le conté toda la historia, desde la muerte de Carmen hasta la situación actual. El licenciado Miguel me escuchó con atención, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «¿Y ahora, don Rafael, qué quiere hacer?» Le mostré los documentos originales del terreno. «Quiero que me explique exactamente cuáles son mis derechos como propietario de terreno». El licenciado revisó los papeles cuidadosamente, con una lupa, verificando sellos y firmas. «Don Rafael, estos documentos son legítimos. Usted es el propietario legal del terreno donde está construida la casa. Su hijo puede tener la casa, pero la casa está en su propiedad». ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cualquier construcción en su terreno necesita su autorización. Significa que usted puede cobrar renta por el uso del suelo. Significa que si usted quisiera, podría desalojar a cualquier persona que esté ocupando su propiedad sin su consentimiento. Mi corazón se aceleró. ¿Podría desalojar a Roberto? Legalmente, sí. Él está ocupando su propiedad sin un contrato de renta o arrendamiento. Técnicamente, está invadiendo propiedad privada. ¿Y qué opciones tengo? El licenciado se recostó en su silla. Varias. Podría exigir que le paguen renta mensual por el uso del terreno. Podría establecer un contrato de arrendamiento con condiciones específicas. O podría ejercer su derecho como propietario y pedirles que se vayan. ¿Cuánto tiempo tomaría un proceso legal? Depende. Si ellos cooperan, podríamos resolver todo en unas semanas. Si se resisten, podría tomar meses. Pero la ley está de su lado, don Rafael. Ese terreno es suyo. Salí de la oficina del licenciado con un plan claro. No iba a ser cruel. No iba a echar a Roberto a la calle como me había echado al cuarto de la azotea. Pero sí iba a establecer nuevas reglas. Reglas justas. Durante los siguientes días, actué normal. Subía a mi cuarto temprano, bajaba poco, comía lo que me daban, pero por dentro estaba planeando cada detalle. El licenciado Miguel preparó todos los documentos necesarios. Un contrato de arrendamiento con términos específicos. Una carta formal estableciendo mis derechos como propietario. Y como último recurso, los papeles de desalojo si Roberto se negaba a cooperar. También hicimos algo más.
El licenciado contactó a un valuador certificado para establecer el precio justo de renta del terreno. Según el avalúo, un terreno de esas características y ubicación tenía un valor de renta de 500 pesos mensuales. 500 pesos. No era mucho dinero para Roberto, que tenía un buen trabajo, pero era suficiente para establecer un precedente. Él ya no era el dueño absoluto. Ahora era un inquilino. El licenciado también me ayudó con otro detalle importante: mis cuentas bancarias. Roberto tenía poder para manejarlas, pero yo seguía siendo el titular. Podíamos revocar esos poderes y recuperar el control de mi propio dinero. Don Rafael, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Su hijo podría reaccionar mal. Licenciado, he vivido 3 años como prisionero en mi propia casa. Ya no tengo nada que perder. El momento llegó un sábado por la noche. Roberto había organizado una de sus fiestas en el patio. Había invitado a compañeros de trabajo, algunos vecinos, familiares lejanos. La música estaba alta, había comida y bebida por todas partes. Yo estaba en mi cuarto, como siempre, escuchando la celebración desde arriba. A las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su mejor momento, bajé. Roberto me vio llegar y se acercó, molesto. «Papá, ¿qué haces aquí? Ya es muy tarde para ti. Deberías estar durmiendo». «Roberto, necesito hablar contigo. En privado». «Ahora no, papá. Tengo invitados. Hablamos mañana». «No, hablamos ahora». Algo en mi tono debe haber sido diferente, porque Roberto se detuvo. Mónica se acercó, curiosa. «¿Pasa algo, don Rafael? ¿Se siente mal?» «Me siento muy bien. Mejor que en años». Fuimos a la cocina. Roberto cerró la puerta para que los invitados no escucharan. «¿Qué quieres, papá? Habla rápido porque tengo invitados esperando». Saqué los documentos del terreno de mi bolsillo y los puse sobre la mesa. «Quiero que leas esto». Roberto tomó los papeles sin interés, pero cuando comenzó a leer, su cara cambió. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Es la escritura original del terreno, Roberto. El terreno que compré en 1982. El terreno donde está construida esta casa». «No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con nada?» «Tiene que ver con todo. Tú conseguiste que te traspasara la casa, pero olvidaste algo muy importante. La casa está construida en mi terreno». Roberto leyó los documentos más cuidadosamente. Mónica se acercó, leyendo por encima de su hombro. «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó ella. «Significa», dije yo, «que desde el lunes van a empezar a pagar renta por vivir en mi propiedad. 500 pesos al mes». «Papá, no puedes hacer esto. Somos familia». La familia no echa a sus padres a cuartos de azotea. La familia no los trata como estorbos. La familia no les roba su casa con documentos engañosos. Roberto intentó quitarme los papeles, pero ya eran copias. Los originales estaban seguros con el licenciado. «Esto no puede ser legal», dijo Mónica. «Debe haber alguna forma de impugnarlo». «Pueden intentarlo», respondí calmadamente. «Pero estos documentos son de 1982. Están registrados en el registro público de la propiedad. Son completamente legales». Roberto se sentó pesadamente en una silla. Por primera vez en años, lo vi sin palabras. «¿Qué quieres, papá? ¿Dinero? ¿Más atención? ¿Qué?» «Quiero respeto. Quiero ser tratado como el hombre que construyó esta casa, que pagó tu educación, que trabajó toda su vida para darte un futuro. Quiero dejar de ser invisible en mi propia propiedad». «Pero papá, 500 pesos al mes es mucho dinero. Es el precio justo según el avalúo profesional, y es mucho menos de lo que pagarías por rentar cualquier otro lugar de este tamaño». Mónica intervino con su voz aguda. «Don Rafael, esto va a traer muchos problemas familiares. Los niños van a sufrir. Los niños ya sufren teniendo un abuelo que es tratado como un fantasma. Tal vez es hora de que vean que los adultos mayores merecen respeto». Roberto se paró abruptamente. «No voy a permitir esto. Voy a pelear esto legalmente». «Hazlo», dije tranquilo. «Pero mientras tanto, tienes una semana para decidir. O firmas el contrato de arrendamiento, o buscan otro lugar donde vivir. No puedes echarnos. Tengo niños. Yo también tuve niños. Y los crié en esta casa sin echar a nadie. Sin robarle la casa a nadie. Sin tratar a nadie como una carga». Salí de la cocina y subí a mi cuarto.
La fiesta continuó, pero ya no había risas. Escuché conversaciones tensas, despedidas apresuradas. En media hora, todos los invitados habían ido. Esa noche escuché a Roberto y Mónica discutir hasta muy tarde. ¿Cómo se te ocurrió no revisar el terreno?, le gritaba a ella. No pensé que fuera importante. El abogado solo revisó la casa. Pues debiste pensar. Ahora estamos en problemas. Voy a hablar con mi abogado. Debe haber algo que podamos hacer. Tu abogado no puede cambiar documentos de 1982. El domingo fue tenso. Roberto intentó hablar conmigo varias veces, pero yo me mantenía firme. Le había dado una semana para decidir. No había nada más que discutir hasta entonces. Elena llegó el lunes por la mañana. Roberto la había llamado para contarle todo. Papá, es verdad lo de terreno. Es verdad. ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque necesitaba estar seguro de mis opciones antes de actuar. Elena se sentó en mi cama. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar mi dignidad. Voy a ser tratado como el dueño de esta propiedad, porque eso es lo que soy. Roberto está furioso. Dice que vas a destruir la familia. La familia ya estaba destruida. Hija, Roberto se encargó de eso cuando me echó a este cuarto y me trató como una carga. ¿Y si acepta pagar la renta? Entonces podremos empezar a reconstruir nuestra relación sobre bases de respeto mutuo. ¿Y si no acepta? Entonces tendrá que buscar otro lugar donde vivir. Elena suspiró. Papá, espero que sepas lo que estás haciendo. Por primera vez en 3 años, sé exactamente lo que estoy haciendo. Los siguientes días fueron una batalla silenciosa. Roberto consultó con varios abogados, pero todos le dijeron lo mismo. Legalmente, yo tenía razón. El terreno era mío, y tenía derecho a cobrar renta o desalojarlos. El miércoles, Roberto subió a mi cuarto. Papá, hablé con mi abogado. Dice que tienes razón sobre el terreno. Lo sé, pero 500 pesos al mes es mucho dinero. Es el precio justo. No podrías considerarlo. Digamos 200 pesos. No, papá, sé que he cometido errores. Sé que no te he tratado bien, pero sigues siendo tu hijo. Me levanté de mi silla y lo miré a los ojos. Roberto, ¿sabes cuántas veces en estos 3 años pensé en matarme? ¿Sabes cuántas noches lloré de tristeza y humillación? ¿Sabes lo que se siente ser invisible en la casa que construiste con tus propias manos? Roberto bajó la mirada. No busco venganza, continué. Busco justicia. Busco que me trates como a un ser humano que merece respeto. Si eso vale 500 pesos al mes, entonces ese es el precio de recuperar mi dignidad. Está bien, papá. Pagaré la renta. ¿Y las otras condiciones? ¿Cuáles otras condiciones? Ya no vivo en este cuarto. Vuelvo al cuarto principal. Era mío antes, y será mío ahora. Pero, papá, nosotros ya nos acostumbramos. Ustedes se acostumbraron a mi cuarto. Ahora pueden acostumbrarse a otro. ¿Y dónde vamos a dormir nosotros? Pueden usar el cuarto donde dormía Elena. Es lo suficientemente grande para ustedes. Roberto respiró profundo. Está bien. Y otra cosa. Vuelvo a manejar mi propio dinero. Vamos al banco mañana a cancelar los poderes que me hiciste firmar. Papá, no es negociable, Roberto. Son mis condiciones. Está bien. Y los domingos, cuando haya reuniones familiares, soy bienvenido en mi propia sala. No más esconderme en cuartos. Sí, papá. Y quiero que los niños me conozcan, que sepan quién soy, qué hice por esta familia, que aprendan a respetar a sus abuelos. Roberto asintió con la cabeza. ¿Estás de acuerdo con todas estas condiciones? Sí. Entonces podemos firmar el contrato mañana. Esa noche bajé a cenar por primera vez en 3 años. Me senté en mi lugar habitual en la mesa de la cocina. Roberto y Mónica estaban incómodos, pero los niños me miraban con curiosidad. Hola, le dije a Sebastián, que ahora tenía 10 años. Soy tu abuelo Rafael. Hola, respondió tímidamente. ¿Sabías que yo construí esta casa? No. Sí. Cada ladrillo, cada pared, cada rincón. La construí para tu papá y tu tía Elena. Y ahora la construí para ti también. Valeria, de 8 años, preguntó. ¿En serio construiste toda la casa? En serio.
¿Quieres que mañana te enseñe cómo se ponen ladrillos? Sus ojos se iluminaron. Sí. Roberto y Mónica se miraron, pero no dijeron nada. Al día siguiente fuimos al banco. Cancelé todos los poderes que Roberto tenía sobre mis cuentas. Recuperé el control total de mi dinero, de mi pensión, de mis decisiones financieras. Después fuimos con el licenciado Miguel a firmar el contrato de arrendamiento. Roberto firmó sin protestar. 500 pesos mensuales por el uso del terreno, con la opción de renovar el contrato cada año. Esa misma tarde, Roberto y Mónica comenzaron a mover sus cosas al cuarto de Elena. Yo volví al cuarto principal, a la cama que había construido para Carmen y para mí, al lugar donde pertenecía. La primera noche en mi cama después de 3 años fue extraña. El colchón se sentía diferente. Los muebles habían sido movidos, pero era mi cuarto otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Los siguientes meses fueron de adaptación. Roberto pagaba la renta puntualmente el primero de cada mes. Las cenas familiares incluían mi presencia. Los niños comenzaron a conocerme, a escuchar mis historias, a entender quién era su abuelo. Sebastián se convirtió en mi sombra. Quería aprender todo sobre construcción, sobre herramientas, sobre cómo hacer cosas con las manos. Era como ver a Roberto niño otra vez, pero mejor. Este nieto me veía con admiración, no con lástima. Valeria era más artística, como Elena. Le enseñé a plantar flores en el jardín que Carmen había diseñado. Le conté historias sobre su abuela, sobre cómo habían sido los tiempos cuando la casa era nueva. Roberto y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. No era fácil olvidar 3 años de humillación, pero era mi hijo. Y los padres, a pesar de todo, siempre perdonamos. Una tarde, mientras reparaba una cerca del patio, Roberto se acercó. «Papá, necesito decirte algo». «Dime». «Lamento todo lo que pasó. Lamento haberte tratado como lo hice. Lamento haberte robado la casa. Lamento haber sido tan mal hijo». Me detuve y lo miré. Había lágrimas en sus ojos. «Roberto, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Puedes perdonarme?» «Ya te perdoné, hijo, desde el día que firmaste el contrato. Pero perdonar no significa olvidar. Lo que pasó me enseñó el valor de mi propia dignidad». Roberto me abrazó por primera vez en años. Un abrazo real, sincero, lleno de arrepentimiento y amor. «Gracias por no echarnos, papá. Habríamos merecido que nos echaras. Esta casa se construyó para la familia, pero la familia significa respeto mutuo, no solo sangre». Mónica tardó más en adaptarse. Seguía siendo fría conmigo, aunque ahora era más respetuosa. Entendía que ya no podía tratarme como una carga. Era el dueño del terreno donde vivía, y eso cambiaba todas las dinámicas. Elena estaba feliz con los cambios. «Papá, recuperaste tu sonrisa», me dijo un día. «Hacía años que no te veía sonreír así». «Recuperé más que mi sonrisa, hija. Recuperé mi lugar en el mundo». Ahora, sentado en mi cuarto, escribiendo esta historia, puedo decir que la vida me ha enseñado muchas lecciones. Pero tal vez la más importante es esta: nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para exigir el respeto que uno merece. No busqué venganza contra Roberto. Busqué justicia. Busqué equilibrio. Busqué que mi familia recordara que los padres no son objetos descartables cuando envejecen. El terreno sigue a mi nombre desde 1982. Los papeles no mienten. Los corazones sí, pero los documentos legales no. Y ahora, cada primer día del mes, cuando Roberto me entrega sobre con los 500 pesos de renta, ambos recordamos la misma lección: que el respeto no se pide, se exige, y que la dignidad no tiene precio, pero sí tiene valor. Mi nombre es Rafael Mendoza. Tengo 74 años. Construí una casa con mis manos y un hogar con mi corazón. Me echaron de la casa, pero olvidaron que el terreno sigue a mi nombre desde 1982. Y mi dignidad, esa también sigue siendo mía. Hasta siempre.